Hola, este es un video para Carito. Hola, Caro. Caro es mi estudiante de medicina y que está postulando para ingresar a medicina y yo la estoy ayudando con técnicas de estudio, ¿no? Caro, me dices que tienes problemas en la parte de leer y entender y poder concentrarte. Entonces, estoy preparando una serie de videos para ti en los que voy a leer junto contigo para que tú aprendas a leer con atención y a entender las partes que te convienen, las partes importantes. Entonces, vamos. Dice sistemas de retroalimentación. El cuerpo puede regular su medio interno por medio de diversos sistemas de retroalimentación. Un sistema o circuito de retroalimentación es un ciclo de acontecimientos en el cual el estado de una determinada condición es monitorizado, evaluado, modificado, vuelto a monitorizar, reexaminado y así sucesivamente. ¿Qué es importante de acá? Vamos a volver a leer una vez más. El cuerpo puede regular su medio interno, ¿verdad? La retroalimentación nos ayuda a regular el medio interno por sistemas de retroalimentación. Un sistema que es, nos está diciendo, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a subrayar que es un sistema, ¿no? Dice, ¿qué es? Es un ciclo. Palabra clave va a ser ciclo, ¿verdad? Entonces subrayamos la palabra ciclo. Es un ciclo, ¿por qué es un ciclo? Porque vuelve, ¿verdad? Dice, es vuelto a monitorizar, reexaminado, ¿verdad? Modificamos y volvemos a examinar. Si digamos tengo una temperatura alta, entonces corregimos, el cuerpo ayuda a corregir y luego vuelve a preguntar si la temperatura es buena o no, ¿verdad? Entonces es un ciclo de acontecimientos, o sea, de cosas que suceden. Te das cuenta que voy leyendo y voy interpretando, ¿no? En el cual el estado de una determinada condición, o sea, por ejemplo, la temperatura es monitorizado, ¿no? Entonces, otra palabra clave es estado. Cada variable, estado de una determinada condición o variable, ¿no? Esta condición puede ser la temperatura, también se le llama variable. ¿Por qué? Porque puede variar, ¿verdad? Entonces, como la temperatura corporal, la tensión arterial, el nivel de glucemia, esto recibe el nombre de condición controlada, esta condición, ¿verdad? O variable controlada. Se denomina estímulo a una alteración de la variable controlada, ¿no? Controlada. Entonces, esto va a ser estímulo, se le denomina estímulo a la alteración, palabra clave, de la condición controlada, ¿verdad? Em, Ahí está. Un sistema de retroalimentación incluye tres componentes básicos. Esa es otra clave, ¿no? Receptor, centro de control y efector. Bien, entonces, volvemos a ver qué hemos visto acá. Hemos visto que, que los sistemas de retroalimentación son ciclos de cosas que suceden en el cual el estado de una condición se estudia, ¿verdad? O sea, es un ciclo en el cual se revisa el estado, o sea, cómo está una condición. A esta condición también se le llama variable, ¿verdad? Variable controlada porque es la que estamos controlando, ¿no? Entonces, un sistema de retroalimentación es un ciclo donde se revisa y se modifica el estado de una condición controlada o una variable controlada. Se denomina estímulo a la alteración de esta variable controlada. Un sistema de retroalimentación tiene tres componentes básicos: receptor, centro de control y efector, ¿no? Entonces, ¿un receptor qué es?
es una estructura corporal que detecta cambios en una condición controlada. Detecta, ¿no? Detecta cambios. Envía información al centro de control. Esta trayectoria se denomina la vía eferente, aferente. Af significa hacia y ferente significa transportar, ¿no? Entonces, eh, el receptor detecta y envía al centro de control. La información de ese fluye hacia el centro del control. Habitualmente la aferencia ocurre en forma de impulsos nerviosos o señales químicas. Por ejemplo, ciertas terminaciones nerviosas perciben la temperatura y pueden detectar cambios, como una brusca caída de la temperatura, ¿no? Entonces, terminaciones nerviosas serían, por ejemplo, un ejemplo de receptor. Entonces, estas terminaciones nerviosas detectan cambios y envían información al centro de control. Se le llama vía aferente a la trayectoria por la que siguen estos impulsos nerviosos o señales químicas, ¿verdad? Entonces, aferente. Ahora, ¿qué es el centro de control? El centro de control, por ejemplo, dice el encéfalo es un centro de control que establece el rango de valores o puntos de ajuste dentro del cual debe mantenerse una condición controlada. O sea, el encéfalo tiene anotado, digamos, el rango correcto de valores de una condición controlada, ¿no? Por ejemplo, la temperatura debería estar entre 36 y 37. Si pasa por abajo el 36 o pasa por arriba el 37, ya estamos hablando de que hay algo malo en la temperatura y hay que corregir, ¿verdad? Entonces, el encéfalo en este caso evalúa la aferencia, ¿no? Entonces, la aferencia es la trayectoria, ¿no? Por la que ha llegado la información, ¿verdad? Entonces, evalúa esta llegada de información que recibe del receptor y genera, entonces, evalúa y genera señales eferentes. La eferencia consiste en impulsos nerviosos, hormonas o señales químicas también, ¿no? Su trayectoria se denomina vía eferente. F significa lejos de, porque la información se aleja del centro de control. En el ejemplo de la temperatura, el encéfalo actúa como centro de control, recibe los impulsos receptores de la piel y genera impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, genera impulsos nerviosos como señal eferente, dice, ¿no? ¿Qué es un efector? Un efector es una estructura corporal que recibe señales del centro de control. Entonces es una estructura que recibe señales y produce una respuesta que modifica la condición controlada. Todos los órganos y tejidos pueden comportarse como efectores porque son los que actúan para modificar lo que está pasando con la condición controlada. Cuando la temperatura corporal cae bruscamente, el encéfalo emite impulsos nerviosos a los músculos, por ejemplo, a los músculos para que se muevan y el temblor genere calor, ¿no? Entonces, de esta manera se restablece la temperatura corporal. Un grupo de receptores y efectores en comunicación con su centro de control, conforma el sistema de retroalimentación que puede regular una condición controlada en el medio interno corporal. En un sistema de retroalimentación, la respuesta retroalimenta información, es decir, sale, la información pasa por el receptor, llega al centro de control, el centro de control emite una respuesta por el efector y luego retroalimenta, es decir, vuelve a entrar en evaluación, ¿no?
Entonces, otra vez se evalúa la temperatura y se modifica la condición controlada. Dice, si la condición se anula, es una retroalimentación negativa. O sea, es decir, mucha temperatura, anulamos la, la alta temperatura, entonces es retroalimentación negativa. Pero si la intensifica, es una retroalimentación positiva. Vamos a ver en algunos casos que se puede intensificar. Entonces, esta es la manera de leer entendiendo, Carito. Has visto que leo y interpreto y subrayo y comento. Esta es la manera en la que yo leo cuando estoy sola. Entonces, tal vez te sirve a ti para hacerlo cuando tú estés solita, ¿no? Una vez que leemos, tenemos que hacer la salida, ¿no? No hay aprendizaje si no hay entrada y salida. Si solamente, a veces cometemos el error de hacer solamente la entrada, de leer, entonces si no hay salida, no hay aprendizaje. Entonces, ¿qué hemos estudiado? ¿Qué acabamos de estudiar, no? ¿Qué son los sistemas de retroalimentación? ¿No? ¿Qué es un sistema? Dice, es un ciclo, palabra clave, ¿verdad? Es un ciclo en el cual se evalúa, se evalúa cómo está, es decir, el estado de una condición o variable de control. El estado de una variable de control. Entonces, se evalúa y se modifica, ¿no? Es un ciclo donde se evalúa el estado, una variable de control y se modifica, se restablece el equilibrio, ¿verdad? Hay varios conceptos, ¿no? Se va diciendo a lo largo del libro conceptos diferentes, pero la idea es que lo entiendas, ¿verdad? Para que cuando veas la pregunta en el examen tú identifiques si es cierto o no. No tienes que aprender de memoria los significados, sino entenderlos y poder decirlo en tus palabras. Entonces, mm, aquí dice que es un estímulo, ¿no? Cuando esta variable de control, pero podemos volver a subrayar. Cuando esta variable de control se modifica, eso es un estímulo. Entonces, si la variable de control se modifica, a eso se le llama estímulo. El estímulo es una alteración de la variable de control, de la condición controlada o de la variable controlada, ¿verdad? Mm, de control o controlado es lo mismo, ¿no? Bien, entonces el sistema de retroalimentación tiene tres partes. Tiene un receptor, tiene un centro de control y tiene un efector. Entonces, el receptor dice, ¿no? Envía información por la vía aferente. Entonces, vamos a poner envía info. Fíjate que no es necesario que escribas cosas completas, puedes poner algunas abreviaciones, ¿no? Envía información por la vía aferente. Y dentro de este tu esquema, em, también podemos subrayar aferente, estímulo, ¿verdad? Podemos subrayar algunas cosas como receptor, centro de control o efector. Porque en realidad tú vas a estudiar de esto que hagas, ¿no? De estos tus esquemas, de estos tus mapas mentales, de ahí vas a estudiar. Entonces dice, envía información por la vía aferente. Y mira, yo le pongo flechas solamente porque una cosa me lleva a la otra, ¿no?
Entonces no necesitas escribir todo debajo de un subtítulo, puedes usar flechitas que vayan indicándote más cosas, ¿no? Entonces dice, la aferencia es como que el proceso por el cual el receptor manda la información al centro de control. Entonces, dice, la aferencia usa, podemos decir, impulsos nerviosos y señales químicas. Y mira, esto ¿a dónde se envía? Al centro de control. Entonces estoy usando una flecha que me indica a dónde va la información que detecta el receptor, ¿verdad? Entonces incluso puedo aquí subrayar impulsos nerviosos y señales químicas. Entonces, el centro de control, un ejemplo, podemos poner también es la piel. El centro de control dice que evalúa, ¿no? Evalúa si la condición está en un rango aceptable, ¿no ve? Y mm, genera, pero todavía no lleva, ¿no? Genera señales. Estas señales pueden ser de tres tipos. Pueden ser impulsos, hormonas u otras señales químicas. Entonces, igual pueden ser impulsos nerviosos o señales químicas, entre paréntesis, hormonas. ¿Sí? Entonces, el efector dice que recibe señales y produce respuestas. Obviamente va a recibir señales, no necesitas ponerlo, quizás. Lo que sí habría que poner es que produce respuesta para modificar el estímulo, ¿verdad? Y eso sería todo. Ahora, podríamos decir que existen sistemas de retroalimentación positivos y existen sistemas de retroalimentación negativos. Los negativos anulan la condición y los positivos intensifican. Eso, Carito. Entonces te estoy dando un ejemplo de cómo leer, cómo subrayar y cómo hacer tu mapa mental. Ahora, el mapa mental debe hacerse sin mirar lo que estás leyendo. Entonces, usualmente vas a tardar un poco más de lo que yo he tardado porque yo lo he hecho mirando, pero esa es la idea, ¿no? Que hagas el mapa mental en tu mente y luego lo puedas pasar y lo puedas escribir, ¿verdad? Te olvidas algo, lo vas completando, ¿no? Se hace el mapa, se va haciendo el mapa mental y luego vuelves a ver tus subrayadas y a seguir completando tu mapa mental, ¿verdad? El mío me salió muy pequeño porque quería usarlo en la misma página, pero ya tú vas a hacer tu mapa mental sin mirar el mío, vas a hacer el tuyo y luego vas a volver a completar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, Carito.